Ella envió un mensaje de texto: no me esperes despierto esta noche. Yo simplemente respondí: no planeaba hacerlo, y ella entró en pánico. El teléfono vibró en la encimera de la cocina a las 8:47 de la tarde, y su pantalla iluminó la habitación en penumbra. Él no se apresuró a contestar. En su lugar, tomó otro sorbo lento de su whisky, dejando que el líquido ámbar le quemara la garganta mientras miraba el dispositivo desde el otro lado de la habitación. Ya sabía lo que diría. O más bien, sabía que sería otra mentira envuelta en palabras casuales, entregada con el tipo de confianza que proviene de meses de engaño exitoso. Trabajando hasta tarde otra vez. No me esperes despierto esta noche. Dejó su vaso y se acercó, tomando el teléfono con manos firmes. Sin temblores, sin ataques de ira. Esas reacciones habían muerto hace 3 semanas cuando notó los cambios por primera vez. La forma en que inclinaba su teléfono para ocultar la pantalla al enviar mensajes de texto, el nuevo perfume que usaba en las noches de trabajo hasta tarde, el entusiasmo sospechoso por un trabajo del que se había quejado durante años. Sus dedos se detuvieron sobre el teclado. Por un momento, consideró escribir lo que realmente quería decir. Pero había aprendido que la verdad entregada demasiado pronto solo le daba a la gente tiempo para inventar mejores mentiras. En su lugar, escribió 3 palabras que se sintieron como hielo saliendo de la punta de sus dedos. No planeaba hacerlo. Presionó enviar y colocó el teléfono boca abajo sobre la encimera. Luego volvió a su whisky, acomodándose en el sillón de cuero que daba a la ventana. Las luces de la ciudad parpadeaban en la distancia, indiferentes a los pequeños dramas humanos que se desarrollaban en apartamentos como el suyo. Su mente divagó hasta 3 semanas antes. Había comenzado de manera bastante inocente, un sentimiento persistente, del tipo que se instala en tus entrañas y se niega a irse. Ella había dicho que estaba en una cena con un cliente, pero cuando llegó a casa, no había ningún recibo en su bolso, ninguna tarjeta de presentación, ninguna mención de qué restaurante, solo detalles vagos y un rápido cambio de tema. La semana siguiente, él había hecho algo que nunca pensó que haría. Había revisado la factura del teléfono celular en línea. Los registros de llamadas mostraban horas de conversaciones con un número que no reconocía. Siempre durante el horario laboral, siempre cuando ella decía que estaba en reuniones. Luego vino el rastreo de ubicación. Lo había configurado hace meses cuando ambos acordaron que era una buena medida de seguridad. Así siempre sabemos que el otro está a salvo, había dicho ella, sonriendo. Ahora esa sonrisa se sentía como un cuchillo. Hace 2 días, había visto el pequeño punto que la representaba moverse por el mapa digital. Se detuvo en un hotel del centro. El Grand View, no una reunión con un cliente, no su oficina. Se quedó allí durante 3 horas. Él se había sentado en su auto en el estacionamiento de enfrente observando la entrada. Cuando finalmente salió, no estaba sola. El hombre era alto, vestía un traje costoso, y cuando se inclinó para besarle la mejilla de despedida, ella había sonreído de una manera que él no había visto en meses. El tipo de sonrisa que ilumina el rostro entero de alguien. Su teléfono vibró de nuevo, sacándolo del recuerdo. Echó un vistazo a la pantalla. ¿Qué se supone que significa eso? Podía imaginar su rostro, la ligera confusión dando paso a la preocupación. Probablemente estaba sentada en esa habitación de hotel en este momento o tal vez en el apartamento del sujeto. Dondequiera que estuviera, estaba empezando a darse cuenta de que su red de seguridad no era tan segura como pensaba. Significa exactamente lo que dice. Disfruta tu velada. Otro sorbo de whisky. El ardor se había vuelto familiar ahora, casi reconfortante. Había pasado la última semana preparándose para este momento. La maleta ya estaba empacada, junto a la puerta. Su ropa, artículos de tocador, las joyas que le había regalado a lo largo de los años, todo cuidadosamente arreglado. Incluso había incluido la foto enmarcada del día de su boda. Que recuerde lo que estaba tirando a la basura. El teléfono sonó. Miró su nombre parpadeando en la pantalla y no sintió nada. Esa era quizás la parte más sorprendente de todo esto. La ira se había consumido. El dolor se había calcificado en algo más duro. Ahora solo había una fría claridad, una resolución que se sentía casi pacífica. No respondió.
En su lugar, se levantó y caminó hacia el dormitorio, sacando el sobremanila de su mesa de noche. Adentro había impresiones de los registros telefónicos, capturas de pantalla de su historial de ubicaciones y un cheque en pesos por la mitad de su cuenta de ahorros. Él no era vengativo. Solo quería que esto se hiciera limpiamente. El teléfono seguía sonando. Ella miró la pantalla de su teléfono, viéndolo ir al buzón de voz por tercera vez. Su mano tembló un poco mientras lo dejaba sobre la mesa del restaurante, la romántica luz de las velas de repente sintiéndose dura y reveladora. ¿Todo bien?, preguntó él desde el otro lado de la mesa. Daniel, su colega, su error. Tengo que irme. Ella ya estaba de pie, agarrando su bolso, con la mente acelerada pensando en las implicaciones de esas frías palabras. No planeaba hacerlo. En 5 años de matrimonio, su esposo nunca había sido frío. Distante a veces, cansado a menudo, pero nunca frío, nunca despectivo. ¿Qué? Acabamos de pedir. Lo siento. Tengo que ir a casa. Ella ya caminaba hacia la salida, abriendo su aplicación de transporte compartido con dedos temblorosos. El restaurante, un elegante lugar italiano en el centro, muy lejos de su oficina, de repente se sentía como la escena de un crimen. Necesitaba huir. En la parte trasera del auto, intentó llamar de nuevo. Directo al buzón de voz. Envió un mensaje de texto: ¿podemos hablar? Voy a casa ahora. El mensaje apareció como leído inmediatamente. No hubo respuesta. Su corazón martilleaba contra sus costillas. Durante 6 meses, había estado viviendo en 2 mundos. La vida cómoda con su esposo. Segura, predecible, cada vez más aburrida. Y la emocionante vida secreta con Daniel. Apasionante, ardiente, peligrosa. Se había convencido a sí misma de que estaba siendo cuidadosa. De que tenía todo bajo control. No planeaba hacerlo. Esas palabras seguían resonando en su mente. No estaban llenas de ira. No estaban dolidas. Eran algo peor. Eran indiferentes. Como si ella se hubiera convertido en una ocurrencia tardía, como si él ya hubiera dejado de preocuparse. Abrió su aplicación de ubicación compartida, algo que habían configurado hace años. El punto de él estaba en casa, inmóvil. Pero cuando miró su propio historial de ubicaciones, se le heló la sangre. Lo había olvidado. Lo había olvidado por completo. Funcionaba en ambos sentidos. Él podía ver todos los lugares en los que ella había estado. El hotel, el apartamento de Daniel, los restaurantes que había afirmado que eran reuniones con clientes, todo. «Oh Dios», susurró, cubriéndose la boca con la mano. ¿Cuánto tiempo lo había sabido? ¿Días? ¿Semanas? Y no había dicho nada. Solo observó. Solo esperó. El conductor la miró por el espejo retrovisor. ¿Se encuentra bien, señorita? ¿Puede ir más rápido, por favor? El viaje de 20 minutos pareció durar horas. Trató de recordar la última conversación real que habían tenido hace 3 días. 4. Había estado tan atrapada en la emoción de su doble vida que no había notado la forma en que él había empezado a quedarse despierto hasta más tarde, bebiendo más. La forma en que había dejado de preguntar sobre su día, la forma en que había empezado a mirarla como si fuera una extraña. ¿Cuándo se había convertido ella en esta persona? Pensó en cómo empezó todo. Daniel se había unido a su empresa hace 6 meses. Era encantador, atento, todo lo que su esposo ya no era, o todo lo que ella se había convencido de que su esposo no era. El primer café había sido inocente. Luego vinieron los almuerzos. Luego la primera mentira sobre trabajar hasta tarde. Cada mentira había sido más fácil que la anterior. Cada secreto se había sentido más emocionante. Se había dicho a sí misma que merecía esta emoción, que su esposo se había vuelto demasiado cómodo, demasiado predecible, que la chispa había desaparecido de su matrimonio. Pero ahora, sentada en la parte trasera de este auto, apresurándose a casa para enfrentar las consecuencias que había sido demasiado arrogante para imaginar, vio la verdad con claridad. La chispa no había muerto.
Ella la había apagado. La comodidad no había sido aburrida. Había sido segura, real, ganada a través de años de compañerismo. El auto se detuvo frente a su edificio. Le entregó unos pesos al conductor y corrió hacia el ascensor, presionando el botón repetidamente. El viaje hasta el piso 14 se sintió interminable. Trató de planear lo que diría. Una excusa, una confesión, una negación. No planeaba hacerlo. No, él ya lo sabía. Cualquier cosa que hubiera planeado decir ya no importaba. Las puertas del ascensor se abrieron y corrió por el pasillo hasta su apartamento. Le temblaban tanto las manos que apenas podía meter la llave en la cerradura. Cuando la puerta finalmente se abrió, el apartamento estaba a oscuras excepto por una sola lámpara en la sala de estar. Él estaba sentado en su silla, con un vaso de whisky en la mano, mirándola con ojos que no tenían calidez, ni ira, solo un terrible y definitivo vacío. «¿Puedo explicarlo?», comenzó ella. Él levantó una mano, silenciándola. «¿Puedes?». Su voz era tranquila, mesurada. «¿Realmente puedes explicar por qué me has estado mintiendo durante 6 meses? ¿Por qué te has estado acostando con tu colega mientras yo esperaba aquí como un idiota, creyendo cada excusa?» Los ojos de ella se llenaron de lágrimas. «¿Cuánto tiempo lo has sabido?». 3 semanas. Él se levantó lentamente, dejando su vaso. 3 semanas viéndote mentirme en la cara. 3 semanas decidiendo qué tipo de hombre quiero ser. Lo siento mucho. Fue un error. No significó nada. No lo hagas. La palabra chasqueó como un látigo. No me insultes más diciendo que no significó nada. Si no significara nada, no lo habrías hecho docenas de veces. No habrías mentido docenas de veces. Ella lo notó entonces. La maleta junto a la puerta. Miró fijamente la maleta como si fuera una bomba a punto de detonar. Cuero negro, el costoso juego que habían comprado juntos para su luna de miel en Grecia. Ahora estaba ahí sentada como una lápida marcando la muerte de todo lo que habían construido. Eso no es. No me estás. No pudo terminar la oración. Las palabras se sentían demasiado reales, demasiado definitivas. Él siguió su mirada y soltó una risa amarga. ¿Echándote? No, no soy lo suficientemente cruel para hacer eso en medio de la noche. Pasó junto a ella hacia la cocina, poniendo distancia física entre ellos. Esa es tu maleta. La empaqué para ti. Puedes llevártela esta noche o puedes dormir en la habitación de invitados y llevártela mañana. Tú eliges. Por favor, solo escúchame. Te he estado escuchando durante 6 meses, interrumpió él, con su voz todavía inquietantemente tranquila. He escuchado excusas creativas sobre reuniones tardías y cenas con clientes. Te he escuchado hablar sobre lo estresante que es el trabajo mientras en realidad estabas en el Hotel Grandview. He terminado de escuchar mentiras. Ella sintió que sus piernas se debilitaban y se hundió en el sofá. ¿Cuánto sabes? Él sacó su teléfono, tocando la pantalla unas cuantas veces antes de girarlo hacia ella. Ella vio su propio historial de ubicaciones, un mapa condenatorio de su engaño. Puntos rojos en el edificio de apartamentos de Daniel, puntos rojos en varios restaurantes que nunca había mencionado, puntos rojos en ese hotel. Cada uno un clavo en el ataúd. Sé lo suficiente, dijo él, guardándose el teléfono en el bolsillo. Sé sobre Daniel. Sé que esto ha estado sucediendo desde abril. Sé que me has mentido en la cara aproximadamente 73 veces. Sí, las conté. Las lágrimas fluían libremente ahora. Fue estúpido. Fue tan estúpido. Ni siquiera sé por qué lo hice. ¿No lo sabes? Se apoyó contra la encimera de la cocina, con los brazos cruzados. Porque he pasado 3 semanas pensando en eso. ¿Por qué fui un mal esposo? ¿Te ignoré? ¿Te maltraté? No, fuiste. Fuiste perfecto. Ese fue casi el problema. Él levantó las cejas. Fui demasiado bueno contigo, así que me engañaste. No me refiero a eso. Se secó la cara bruscamente.
Todo era tan rutinario. Despertar, ir a trabajar, volver a casa, cenar, televisión, dormir. Día tras día, las mismas conversaciones, el mismo todo. Sentí que estaba desapareciendo en esta vida cómoda y aburrida. Entonces, creaste un drama destruyendo nuestro matrimonio. No estaba pensando. No, estabas pensando. Lo pensaste cada vez que borraste un mensaje de texto. Cada vez que mentiste sobre dónde estabas, cada vez que llegaste a casa y fingiste que todo estaba bien. Su calma se estaba resquebrajando ahora, la ira se filtraba. Lo pensaste y decidiste que cualquier emoción que estuvieras obteniendo valía más que lo que teníamos. Ella se puso de pie, desesperada por hacerle entender. No fue así. Daniel. Me hizo sentir joven de nuevo, viva, como si yo importara, como si yo fuera interesante. Y yo no. Ahora la ira era evidente. Trabajé semanas de 60 horas para ayudarte a iniciar tu negocio. Te apoyé durante la enfermedad de tu madre. Aprendí a cocinar tus comidas favoritas. Planeé fines de semana sorpresa. Te amaba. Se detuvo, corrigiéndose a sí mismo. Amaba a quien creía que eras. Esas palabras la golpearon como un golpe físico. Tiempo pasado. Ya estaba hablando en tiempo pasado. Todavía me amas, dijo desesperadamente. Sé que lo haces. Si no lo hicieras, no estarías tan enojado. No estoy enojado. Lo dijo en voz tan baja que ella casi no lo escuchó. Estaba enojado hace 3 semanas. Estaba furioso. Quería gritar y tirar cosas y exigir respuestas. Pero la ira requiere energía y estoy exhausto. Se pasó una mano por el cabello. Estoy cansado de ser la persona a la que le importa más. Estoy cansado de ser el fiel. Estoy cansado de que me tomen por tonto. No eres un tonto. Yo lo soy. Soy la tonta que casi destruye lo mejor de mi vida. Ella se acercó a él, pero él retrocedió. Por favor, podemos arreglar esto. Terapia. Lo que necesites. Renunciaré a mi trabajo. Nunca lo volveré a ver. Nunca lo volverás a ver. Él se rió y el sonido fue hueco. Ese es tu gran gesto. Prometer no acostarte más con tu amante. Ese es el mínimo indispensable de decencia humana, no un sacrificio. Entonces dime qué quieres. Dime cómo arreglar esto. Se quedó en silencio por un largo momento, mirándola con esos ojos vacíos. No puedes arreglar esto. No puedes deshacer lo hecho. No puedes hacer que deje de ver lo que he visto. ¿Sabes lo que fue verte salir de ese hotel? Verte sonreírle a él de la forma en que solía sonreírme a mí. Ella negó con la cabeza, incapaz de hablar. Mató algo en mí. La parte que creía en nosotros, la parte que pensaba que éramos diferentes a todas esas parejas que se desmoronan. La parte que confiaba en ti por completo. Recogió el sobremanila de la encimera. He dividido nuestros bienes. Este cheque es la mitad de nuestros ahorros. El apartamento está a nombre de ambos, pero compraré tu mitad. Mi abogado se comunicará contigo la próxima semana. ¿Abogado? La palabra salió como un susurro. Pensaste que simplemente íbamos a superar esto, tener algunas conversaciones difíciles y volver a la normalidad. Negó con la cabeza. Ya no hay normalidad. Destruiste la normalidad cuando decidiste que la atención de otra persona valía más que nuestros votos. Cometí un error. No, su voz era firme. Un error es olvidar un aniversario. Un error es un comentario irreflexivo. Lo que hiciste fue una elección. Cientos de elecciones hechas durante 6 meses. Cada una de ellas eligiéndolo a él sobre mí. Ella se derrumbó de nuevo en el sofá, con su cuerpo temblando por los sollozos. Te amo. Todavía te amo. Tal vez lo hagas, dijo él, con su voz suavizándose un poco. Pero el amor no es suficiente. Amor sin respeto, sin honestidad, sin lealtad. Eso no es un matrimonio. Son solo palabras. El silencio que siguió fue asfixiante.
Ella se sentó en el sofá, con el rostro oculto entre las manos, mientras él estaba de pie en la cocina, con los nudillos blancos mientras se agarraba a la encimera. El reloj en la pared marcaba los segundos que parecían horas. ¿Cuándo te enteraste?, preguntó ella finalmente, con la voz quebrada. Dijiste hace 3 semanas. ¿Qué pasó hace 3 semanas? Se sirvió otro trago. Sus movimientos eran deliberados y controlados. ¿Realmente quieres saberlo? ¿Quieres escuchar cómo descubrí que mi esposa me engañaba? Ella asintió, incapaz de mirarlo a los ojos. Fue un martes. Dijiste que tenías una cena con un cliente en Giovanni's. Usaste ese vestido azul, el que te compré para tu cumpleaños. Tomó un sorbo. Estaba trabajando desde casa y me di cuenta de que habías olvidado tu computadora portátil. Pensé en darte una sorpresa. Llevártela al restaurante para que la tuvieras para tu reunión de la mañana. El estómago de ella se encogió. Recordaba esa noche. No era Giovanni's. Era el apartamento de Daniel. Pero cuando revisé nuestra aplicación de ubicación para ver si todavía estabas en la cena, no estabas en Giovanni's. Estabas en un edificio de apartamentos en Riverside. Me senté en mi auto afuera de ese edificio durante 2 horas observando la entrada, diciéndome a mí mismo que tenía que haber una explicación. Tal vez el cliente vivía allí. Tal vez la ubicación de la cena cambió. Dejó su vaso con más fuerza de la necesaria. Entonces te vi salir. Te reías, ajustándote el vestido, y él estaba contigo. Él te besó. No un beso amistoso, no un beso de colegas. Y tú le devolviste el beso como si lo sintieras, como si fuera alguien que importaba. Oh, Dios, susurró ella. Fui a casa esa noche y fingí estar dormido cuando llegaste. Te metiste en nuestra cama a mi lado y te dormiste como si nada hubiera pasado. Ahí fue cuando supe que esto no era un error de una sola vez. Esta era la rutina para ti. ¿Por qué no me confrontaste entonces? Porque necesitaba saber la verdad. Toda. No solo lo que admitirías al ser atrapada. Abrió un cajón, sacó una carpeta y la deslizó por la encimera hacia ella. Así que hice mi tarea. Ella la abrió con manos temblorosas. Adentro había mensajes de texto impresos, capturas de pantalla de llamadas, estados de cuenta de tarjetas de crédito destacando cargos en pesos en hoteles y restaurantes. Toda su aventura documentada en blanco y negro. Hackeaste mi teléfono. No tuve que hacerlo. Usaste nuestra computadora portátil compartida para hacer una copia de seguridad de tus mensajes. Te volviste descuidada, demasiado cómoda en tus mentiras. Señaló un intercambio en particular. Ese es mi favorito. 14 de febrero, día de San Valentín. Me dijiste que tenías intoxicación alimentaria. Mientras tanto, le enviabas mensajes de texto sobre la habitación de hotel que había reservado. Lo recordaba. Daniel la había sorprendido con rosas y champán en el Grand View. Le había dicho a su esposo que estaba demasiado enferma para salir a su tradicional cena de San Valentín. Él había estado tan preocupado, tan cariñoso, trayéndole sopa y galletas que ella fingió comer. Pasé esa noche cuidándote, continuó él, con la voz quebrándose levemente. Preocupado por ti mientras le enviabas mensajes de texto sobre lo romántico que era. ¿Tienes idea de cómo se siente eso? Darte cuenta de que la persona por la que estás preocupado está acostada en tu cama enviándole mensajes de texto a otra persona. Lo siento, sollozó ella. Lo siento muchísimo. Deja de decir eso. Golpeó la encimera con la mano, haciéndola saltar. Lo siento no arregla nada. Lo siento no borra 6 meses de traición. Lo siento no me devuelve el tiempo que desperdicié amando a alguien que no me respetó lo suficiente como para ser honesta. Se quedaron allí en los restos de su matrimonio, el peso de todo lo no dicho presionándolos. Finalmente, ella habló, con una voz apenas audible. ¿Cuándo dejaste de amarme? Él la miró entonces, realmente la miró, y ella vio que algo cambiaba en su expresión. Esa es la peor parte. No lo he hecho. He pasado 3 semanas intentando odiarte, intentando no sentir nada, pero todavía te amo y eso hace que esto duela mucho más.
Nuevas lágrimas corrieron por su rostro. Entonces, ¿por qué no podemos? Porque el amor no es suficiente. Ahora estaba gritando, años de contención desmoronándose. Te amo, pero no confío en ti. Te amo, pero no te respeto. Te amo, pero cada vez que te miro, te veo con él. Veo cada mentira, cada traición, cada momento en que lo elegiste a él sobre nosotros. Intentó hablar, pero él continuó, las palabras brotando como una presa rompiéndose. ¿Sabes cómo han sido estas 3 semanas? Fingiendo que todo era normal mientras moría por dentro. Viéndote mentirme en la cara mientras yo sabía la verdad. Apenas he dormido. Apenas he comido. He perdido 12 libras. Mis compañeros de trabajo creen que estoy enfermo. Y todo este tiempo, has estado viviendo tu doble vida, pensando que te estabas saliendo con la tuya. Nunca quise lastimarte. Pero lo hiciste. Me destruiste. Tomaste todo lo bueno entre nosotros y le prendiste fuego porque estabas aburrida. Se secó los ojos bruscamente. Y la peor parte, la absolutamente peor parte, es que una parte de mí todavía quiere perdonarte. Todavía quiere creer que podemos arreglar esto. Y me odio a mí mismo por esa debilidad. Se puso de pie y se movió hacia él lentamente, con cuidado, como si se acercara a un animal herido. Eso no es debilidad. Eso es amor. Amor real. El tipo de amor que tiré a la basura como si no fuera nada. No lo hagas. Levantó una mano. No intentes convertir esto en un momento romántico en el que nos damos cuenta de que no podemos vivir el uno sin el otro. Esto no es una película. Esta es la vida real. Y en la vida real, las acciones tienen consecuencias. Lo sé. Sé que lo destruí todo. Pero, por favor, solo dime una cosa. Tomó un respiro tembloroso. ¿Hay alguna parte de ti que crea que podríamos sobrevivir a esto? ¿Alguna parte en absoluto? Se quedó en silencio durante tanto tiempo que ella pensó que no respondería. Cuando finalmente habló, su voz estaba cruda por la emoción. Hace 6 meses, habría dicho que podríamos sobrevivir a cualquier cosa. Habíamos pasado por mucho juntos. La muerte de tu madre, el ataque al corazón de mi padre, el aborto espontáneo. Sobrevivimos a todo eso aferrándonos el uno al otro. Pensé que éramos irrompibles. ¿Podemos serlo de nuevo? No. Negó con la cabeza con firmeza. No podemos porque todas esas cosas, esas fueron cosas que nos pasaron. ¿Esto? Esto es algo que tú nos hiciste. Tomaste la decisión cada día durante 6 meses de traicionarme. Eso no es algo a lo que sobrevivimos juntos. Eso es algo que hiciste sola. La verdad de sus palabras se posó sobre ella como un sudario. Se hundió de nuevo en el sofá, perdiendo la voluntad de luchar. Así que, esto es todo. Realmente hemos terminado. No lo sé, admitió. Y por primera vez, escuchó incertidumbre en su voz. Una parte de mí quiere decirte que tomes esa maleta y te vayas ahora mismo. Una parte de mí nunca quiere volver a verte. Pero una parte de mí. Su voz se apagó. Una parte de ti qué. Una parte de mí recuerda el día de nuestra boda. Recuerda cómo me mirabas como si yo fuera todo tu mundo. Una parte de mí recuerda cada buen momento que hemos tenido. Y esa parte está de luto como si alguien hubiera muerto. Porque de alguna manera, alguien murió. La versión tuya que creí conocer, la versión de nosotros que creí que éramos. Eso murió hace 3 semanas afuera del apartamento de Daniel. Los primeros rayos del amanecer atravesaban las ventanas cuando finalmente se quedaron sin palabras. Ella seguía en el sofá, exhausta de tanto llorar. Él estaba sentado en su silla, con la botella de whisky casi vacía, mirando a la nada. Necesito decirte algo, dijo ella en el silencio. ¿Sobre por qué lo hice? No necesito escucharlo. Por favor, déjame tener esto. Déjame al menos intentar explicarlo. No para excusarme, sino para explicarlo. Él asintió una vez, sin mirarla. Cuando nos conocimos, yo estaba perdida.
trabajando en un empleo sin futuro, viviendo en ese pequeño apartamento con 3 compañeros de piso. Sin idea de lo que quería de la vida. Tú estabas tan seguro de todo, tan confiado y estable. Me hiciste sentir segura por primera vez en mi vida. Hizo una pausa, reuniendo sus pensamientos. Construimos esta vida juntos, y era buena. Era tan buena. Pero en algún momento del camino, empecé a sentir que desaparecía en ella. En nosotros. No podía recordar quién era antes de ti. No podía recordar qué quería. Eso no era lo que queríamos. Así que me engañaste. Así que entré en pánico, corrigió ella. Daniel me prestó atención no como tu esposa, no como parte de nosotros, sino como yo. No conocía a la pareja que éramos. Solo me conocía a mí. Y para alguien que se había estado sintiendo invisible, esa atención se sintió como salir a tomar aire. No eras invisible, dijo él en voz baja. Te veía todos los días. Veías a tu esposa, la persona en la que me había convertido. ¿Pero me veías a mí? La persona que estaba tratando de descubrir si todavía era, debajo de todos los roles y responsabilidades. Finalmente la miró. Eso no es justo. Nunca me dijiste que te sentías así. ¿Cómo se suponía que lo iba a saber? Tienes razón. Debí haber hablado contigo. Debí haber sido honesta acerca de sentirme perdida. En lugar de eso, tomé la peor decisión posible. Traté de encontrarme a mí misma destruyéndonos. Se rió con amargura. La ironía es que ni siquiera funcionó. No me encontré a mí misma. Solo me convertí en alguien a quien no reconozco. Alguien que miente, engaña y lastima a la persona que más la ama. La habitación se quedó en silencio nuevamente. Afuera, la ciudad estaba despertando. Bocinas de autos, sirenas distantes, el mundo continuando, indiferente a su dolor. He pensado en algo, dijo él finalmente. Estas últimas 3 semanas, he pensado en muchas cosas, pero esta sigue volviendo. Si yo nunca me hubiera enterado, habría seguido haciéndolo. Ella quería mentir, quería decir que no, que estaba a punto de terminar de todos modos. Pero ahora le debía honestidad, incluso si dolía. No lo sé. Probablemente. Me había convencido de que podía manejar ambos, que podía tener tu seguridad y la emoción de él, que podía mantener todos los platos girando para siempre. Al menos estás siendo honesta ahora. Por si sirve de algo. Se levantó lentamente, con el cuerpo rígido por haber estado sentado toda la noche. Voy a tomar una ducha. Cuando salga, necesito que te hayas ido. No para siempre necesariamente, pero por ahora. Necesito espacio para pensar sin ti aquí. Ella asintió, con el miedo oprimiéndole el pecho. ¿A dónde debería ir? No me importa. Un hotel, la casa de una amiga, el apartamento de Daniel por lo que a mí respecta. Solo que no sea aquí. ¿Qué pasa después? Se detuvo en la puerta del dormitorio. Honestamente, no tengo idea. Necesito tiempo. Tal vez días, tal vez semanas, tal vez meses. Necesito descubrir si el hombre que quiero ser es alguien que puede perdonar esto o si necesito ser alguien que se aleja. ¿Y yo? ¿Qué se supone que debo hacer? Ese ya no es mi problema. Su voz era más dura ahora. Eres una adulta. Tomaste decisiones de adulta. Resuélvelo. Durante 6 meses, descubriste cómo vivir una doble vida. Ahora descubre cómo vivir con las consecuencias. Él desapareció en el dormitorio y ella escuchó que la ducha se encendía. Se quedó sentada un momento mirando la maleta junto a la puerta. Esto era real. Esto realmente estaba pasando. Con movimientos mecánicos, revisó la maleta. Él había empacado cuidadosamente, suficiente ropa para una semana, sus artículos de tocador, su computadora portátil, incluso el cargador de su teléfono. Nada olvidado, nada que le diera una excusa para regresar de inmediato. Sacó su teléfono y se desplazó por sus contactos. A Daniel no. Nunca quería volver a verlo. La aventura que había parecido tan emocionante ahora se sentía de mal gusto y patética. A su hermana no.
No podría soportar el juicio. Finalmente, se detuvo en Rachel, su mejor amiga desde la universidad. Llamó. La voz adormilada de Rachel contestó. Hola. Soy yo. ¿Puedo quedarme contigo unos días? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Él lo sabe todo. ¿Lo sabe? Y creo que mi matrimonio se acabó. Oh, cariño. Por supuesto. Ven ahora. Prepararé café. Ella terminó la llamada y se puso de pie, agarrando el asa de la maleta. El apartamento se veía diferente ahora, como un museo de una vida que ya no existía. Fotos en las paredes de tiempos más felices. El sofá donde habían pasado innumerables tardes. La cocina donde habían cocinado juntos, reído juntos, construido una vida juntos. Tomó un trozo de papel de la libreta junto al teléfono y escribió rápidamente. Sé que no merezco perdón. Sé que no merezco otra oportunidad, pero si decides que quieres intentarlo, pasaré el resto de mi vida demostrando que puedo ser la persona que creías que era, la persona que debía haber sido todo el tiempo. Te amo. Lo siento, no es suficiente, pero lo siento. Dejó la nota en la encimera de la cocina, agarró su maleta y caminó hacia la puerta. Se detuvo allí, con la mano en el picaporte, escuchando el agua de la ducha correr. Una parte de ella quería irrumpir en el baño para suplicar una vez más, pero ya había hecho suficiente daño. La puerta se cerró detrás de ella con un suave clic que sonó como un disparo. Dentro del apartamento, él estaba de pie en la ducha, dejando que el agua caliente golpeara contra sus hombros. Escuchó la puerta principal cerrarse y sintió que algo en su pecho se resquebrajaba. Hablaba en serio con cada palabra. Realmente necesitaba espacio. Realmente necesitaba tiempo. Pero también sabía algo que no le había dicho a ella. Ya había comenzado a ver a un terapeuta. No terapia de pareja, sino terapia individual para descubrir quién era él sin ella. Para entender si podía reconstruir la confianza, para decidir si valía la pena luchar por el amor, incluso por el amor herido. Aún no sabía la respuesta. Tal vez en una semana la llamaría. Tal vez en un mes presentaría los papeles del divorcio. Tal vez en un año encontrarían el camino de regreso el uno al otro, diferentes pero enteros. O tal vez aprendería que algunas cosas rotas, por mucho que las ames, no se pueden arreglar. Que a veces alejarse es lo más valiente que puedes hacer. Cerró el agua y alcanzó una toalla. A través de la ventana del baño, el sol salía sobre la ciudad. Un nuevo día, un nuevo comienzo. Pase lo que pase después, lo enfrentaría. Como un hombre que se valoraba lo suficiente como para exigir algo mejor. Como un hombre que entendía que el amor sin respeto son solo palabras bonitas. Como un hombre que sabía que a veces la decisión más difícil es también la correcta. Se vistió lentamente y luego salió al apartamento vacío. La nota estaba en la encimera. La leyó una vez, luego la dobló y la guardó en el cajón de su escritorio sin responder. Tal vez algún día tendría una respuesta para ella. Pero hoy, a la única persona a la que necesitaba rendirle cuentas era a sí mismo. El apartamento estaba silencioso, vacío, pero pacífico. Preparó café, abrió su computadora portátil y comenzó el trabajo de construir una vida de la que pudiera estar orgulloso, con o sin ella. Afuera, la ciudad continuaba su rutina matutina. La gente iba a trabajar. El sol subía más alto. La vida seguía. Y en algún lugar de ese vasto paisaje urbano, dos personas que alguna vez lo habían sido todo el uno para el otro estaban aprendiendo a existir separados. Cada uno cargando con su propio dolor, sus propios arrepentimientos, su propia pequeña y frágil esperanza de que tal vez, de alguna manera, encontrarían su camino, ya sea juntos de nuevo o avanzando solos. El final aún no estaba escrito. Algunas historias no tienen conclusiones ordenadas. A veces solo tienen momentos en los que las personas deben elegir en quién quieren convertirse. Y en esa elección reside la única verdad que importa.